Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice una armadura abovedada para techo de carga como indica la figura. Determine la fuerza presente en los elementos B, C y DF. Lo que nos está pidiendo es la fuerza presente en el elemento CE, el elemento BE y el elemento DF. Para determinar esas fuerzas, el procedimiento más sencillo a seguir es hacer una sección en esta parte y con eso obtendremos los valores de estas tres fuerzas y después resolver un nodo que sería el nodo D para encontrar la fuerza DF. Para realizar esta sección nos quedarían la opción de quedarnos con la parte de la derecha o con la parte de la izquierda. Como se puede observar, la parte de la izquierda es bastante más sencilla, por lo que nos vamos a centrar en eso. Para poder resolver la parte de la izquierda necesitamos primeramente determinar las reacciones que están en A. Para determinar las reacciones que están en A, lo que necesitamos hacer primero es un diagrama de cuerpo libre. En nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos las dos reacciones en A, AY y AX. Además tenemos la reacción en N, tenemos la fuerza de 150, tenemos la fuerza de 300, tenemos la fuerza de 750, tenemos la fuerza de 750, tenemos la fuerza de 1950, tenemos la fuerza de 900 y tenemos la fuerza de 1050 y la fuerza de 150. Como lo que nos interesa determinar únicamente es los valores de las reacciones en A, podemos hacer sumatoria de momentos en N para obtener a Y. Recordemos que en sumatoria de fuerzas en X tendríamos únicamente AX, por lo tanto AX vale 0. Para la sumatoria de momentos en N igual a 0, yo voy a considerar los momentos positivos en este sentido. Vamos a tener los siguientes momentos. Vamos a tener el momento que nos genera la fuerza Y, que multiplica la distancia perpendicular, que la distancia perpendicular a la fuerza Y es toda esta, la suma de todos sus valores. Tendremos AY, que nos generará un momento negativo que multiplica la distancia, que son todos estos completos, que será de 33.6 pies. Además de esto, tenemos el momento de la fuerza de 150, que sería un momento positivo porque va a generar un momento en este sentido. Sería más 150, que la distancia también es de 33.6. Además de esto, tenemos el momento de 1050, que sería esta fuerza por la distancia perpendicular, que es esta distancia, que sería un momento positivo 1050 que multiplica a 26.4. Además de esto, tenemos el momento que nos genera la fuerza de 900. También sería positivo, sería 900 que multiplica a 19.2. Además de este momento, tenemos el momento de la fuerza de 1950. Tenemos más 1950 que multiplica a la distancia, que son 16.8 pies. Además de esto, tenemos el momento de 750, que también sería un momento positivo porque va en este sentido con respecto al punto N, va en el mismo sentido que consideramos como positivo. Entonces lo tendríamos como más 750 que multiplica a 11.52 pies más otro momento de 750 que multiplica a la distancia que son 7.2 pies más el último momento de 300 que multiplica la distancia de 4.8. Todo esto es igual a 0. Simplificando las operaciones tendremos menos AY que multiplica 33.6 más la multiplicación entre 150 y 33.6 nos da 5040 más la multiplicación entre 1050 y 26.4 nos da 27.720 más la multiplicación de 900 y 19.2 nos da 17.280 más 32.760 más 8.640 más 5.400 más 1.440 igual a 0. Con lo que tendríamos que AY es igual a menos 98.280
entre 33.6. Con lo que tenemos que AY vale 2.925 libras. Ya que tenemos el valor de AY, si quisiésemos, podríamos determinar el valor de N con sumatoria de fuerza en Y. Pero como en realidad ya sabemos que la sección que vamos a hacer no lo necesitamos, entonces vamos a enfocarnos a lo que sigue, a la sección. Para esta sección vamos a hacer el corte en esta parte y nos vamos a quedar con la sección de la izquierda. ¿Por qué con la de la izquierda? Porque es bastante más sencilla que la de la derecha. En la izquierda, ¿qué tenemos? Tendríamos este triángulo que está compuesto por el nodo A, el nodo B, el nodo C, y además de esto tenemos la fuerza de 150, la fuerza de 1050 y tenemos la reacción en A que nos salió de 2.925 libras. Hay que recordar que cada que cortemos un elemento lo vamos a cambiar por una fuerza. En este caso estamos cortando tres elementos. Tenemos el elemento BD, tenemos el elemento PE y tenemos el elemento CE. Los tres elementos que cortamos lo cambiamos por una fuerza. Ahora, para determinar el valor de esos tres elementos, tratamos esta sección como si fuera un problema de equilibrio de cuerpo rígido, en donde lo que tendríamos que determinar sería el valor de BD, BE y el valor de CE. Por lo tanto, tenemos tres ecuaciones, tres condiciones de equilibrio: sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Lo que nos convendría hacer en este caso es comenzar por la sumatoria de momentos. Si comenzamos por la sumatoria de momentos, tenemos lo siguiente. Podemos hacer sumatoria de momentos en B igual a 0. Para la sumatoria de momentos en B, yo voy a considerar los momentos en sentido positivo como los que van en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Por qué en B? Elegimos el punto B porque aquí tenemos BD y BE que son incógnitas y entonces no van a generar momento en el punto B. Y la única incógnita que sí va a generar momento es CE. Entonces tendremos una sola ecuación con una sola incógnita, la cual la podemos resolver. En los momentos en B tendremos el momento de la reacción en A, que multiplicaría la distancia perpendicular, que es de 7.2. Este momento sería en esta dirección, es decir, contrario a lo que consideramos como positivo. Entonces tendríamos nuestro primer momento de menos 2.925, que multiplica la distancia de 7.2. Nuestro segundo momento sería el momento de la fuerza de 150. En este caso sería un momento positivo porque generaría un giro en ese sentido y entonces tenemos que más 150 que multiplica la distancia perpendicular, que son 7.2. Además de esto tenemos el momento que nos genera la fuerza de CE. La fuerza de CE generaría un momento en este sentido, es decir, un momento positivo. Y sería la fuerza C más la distancia que hay entre C y B. Ahora, ¿cómo determinamos el valor de esa distancia? Para determinar el valor de esa distancia vamos a hacer triángulos semejantes. Tenemos el triángulo que va desde A hasta F y hasta el piso. Ese triángulo que está en azul. Del triángulo que está en azul nosotros sabemos que tiene una altura de 8.4 pies y tiene una base de 16.8. Nosotros sabemos que ese triángulo sería un triángulo semejante a este triángulo verde que está aquí. El triángulo verde tendría una altura de X, que es la que queremos obtener, y tiene una base de 7.2. ¿Por qué son semejantes? Porque comparten sus tres ángulos internos. Ahora, para determinar el valor de X, tendríamos que X entre 7.2 va a ser igual a 8.4 entre 16.8. Despejamos mandando el 7.2 para multiplicar acá. Y con eso obtendríamos que X va a ser igual a 3.6 pies. Ya sabemos que la distancia BC es de 3.6 pies, entonces el momento que nos provoca CE estará dado por la expresión de más CE que multiplica a 3.6. Esta suma tiene que ser igual a 0. Como comentábamos anteriormente, tenemos una sola ecuación con una sola incógnita. Esto es gracias a que seleccionamos la sumatoria de momentos en B. Si hubiéramos hecho la sumatoria de momentos en otro punto, probablemente tendríamos 2 o hasta 3 incógnitas. Entonces, haciendo la sumatoria de momentos en B es clave para que solo nos aparezca CE. Ya que tenemos la sumatoria de momentos, vamos a simplemente despejar CE. Para despejar tendremos que resolver estas operaciones que están aquí.
2.925 por 7.2 nos da menos 21.060 más 150 por 7.2 nos da 1.080 más CE por 3.6 igual a 0. Con esto obtendríamos que CE va a ser igual a 19.980 entre 3.6. Con esto obtendríamos que CE vale 5.550 libras. Ahora, para determinar el valor de B y de BD, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. En sumatoria de fuerzas en X tenemos lo siguiente. Tenemos CE más la componente de BE. Para la componente de BE tenemos el triángulo igual al triángulo verde que habíamos sacado hace rato, que tenemos que de altura este triángulo tiene 3.6 y de base tiene 7.2. Por lo tanto, tenemos que la hipotenusa es de 8.05. Entonces tendremos que nuestra componente será más 7.2 entre 8.05 P más la componente de BD. Para la componente de BD, recordemos que tenemos el triángulo que teníamos hace rato, que de hecho va a ser semejante a este, entonces se podría usar el mismo. Sin embargo, si nos causa un poquito de confusión, podemos usar el triángulo que teníamos en azul, que tiene de base 16.8 y tiene de altura 8.4, con lo que tendríamos una hipotenusa de 18.78. Entonces la componente de BD nos quedaría como 16.8 entre 18.78 BD. Esto es igual a 0. Como tenemos una ecuación con dos incógnitas, porque ya sabemos el valor de CE, ya sabemos que vale 5.550, vamos a tener que hacer también la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces lo que podemos hacer ahorita simplemente es simplificar esto. Vamos a simplificar y tenemos que 5.550, que es el valor de CE, más 0.89 BE más 0.89 BD es igual a 0. Ahora que ya tenemos la sumatoria de fuerza en X, vamos a proceder con la sumatoria de fuerza en Y. En Y tenemos la fuerza de 2.925 menos la fuerza de 150 menos la fuerza de 1.050, que son las tres que están en rojo. Y además de eso tenemos la componente de BE y la componente de BD. La componente de BE sería negativa, menos 3.6 entre 8.05 BE. La componente de BD es positiva y sería más 8.4 entre 18.78 BD igual a 0. Con esto obtendremos que 1725 menos 0.45 BE más 0.45 BD, esto es igual a 0. Ya que tenemos la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta sería nuestra ecuación 1 y esta es nuestra ecuación 2. De la ecuación 1, que es la sumatoria de fuerza en X, voy a despejar una fuerza. En este caso voy a optar por BE. Tendremos que BE va a ser igual a menos 5.550 menos 0.89 BD entre 0.89. Podemos simplificarlo y tendríamos que BE es igual a menos 6.235.95 menos BD. Ya que tenemos el valor de BE, lo vamos a sustituir en la ecuación roja y entonces tenemos que 1.725 menos 0.45 que multiplica BE, pero BE vale esto que está aquí. Entonces tenemos menos 6.235.95 menos BD más 0.45 BD igual a 0. Ya que tenemos esto, solo vamos a simplificar y tenemos que 1725 menos más 2806.18 más 0.45 BD más 0.45 BD igual a 0. Con esto tendríamos que 0.9 BD es igual a 4.531.18. Entonces tendríamos que BD va a ser igual a 4.531.18 entre 0.9. Que nos quedaría menos
5.034.64 libras. Ya que tenemos ese valor de BD de 5.034.64 libras, simplemente lo vamos a sustituir en esta ecuación que tenemos aquí en azul y vamos a obtener BE. Entonces tendremos que BE va a ser igual a menos 6.235.95. Aquí tenemos que BD es negativo. Con este negativo de la ecuación será positivo. Entonces será más 5.034.64. Y con eso obtendremos que BE es igual a menos 1.201.31 libras. Con eso hemos terminado la sección. Acabamos de terminar con la sección. Ahora, como la barra que nos piden es la barra DF, que es esta que está aquí, necesitaríamos evaluar otra cosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con este nodo que está aquí, con el nodo D. En el nodo D tenemos que hay una fuerza de 900 hacia abajo. Tenemos la fuerza D. Tenemos la fuerza DF y tenemos la fuerza BD. Para algunos, cuando hayan visto este nodo, ya va a ser claro lo que va a pasar. Vamos a tener que BD y DF son iguales. ¿Pero por qué? ¿Por qué son iguales? Si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en X en este nodo, lo que obtendremos es lo siguiente. Tenemos la componente de BD, que tendrá las componentes dadas por el triángulo que ya hemos estado trabajando, que tiene de base 16.8, tiene de altura 8.4 y tiene la hipotenusa de 18.78. Entonces vamos a observar qué pasa en nuestra sumatoria de fuerza en X. La componente de BD va a ser menos 16.8 entre 18.78 BD y la componente de DF es exactamente la misma pero en sentido positivo. Tendremos más 16.8 entre 18.78 DF. Y esto es igual a 0. Al despejar en la sumatoria de fuerzas en X, obtendremos lo siguiente. Si yo quiero despejar BD, por ejemplo, tendremos que BD va a ser igual a menos 16.8 entre 18.78 DF. Esto entre menos 16.8 entre 18.78. Por lo tanto, esto se nos simplifica como 1 y tenemos simplemente que BD es igual a DF. Como nosotros ya sabíamos el valor de BD, entonces ya sabemos el valor de DF. Ya obtuvimos todos los resultados, lo único que nos faltaría sería expresarlos de la manera adecuada. De acuerdo a lo que resolvimos, tenemos que CE está cargado a 5.550 libras. Atención. Tenemos también que BE está cargado a 1.201.31 libras a compresión. Y además de esto, tenemos que DF, que es el que nos pedían, está cargado a la misma fuerza que BD, que son 5.034.6 libras a compresión. Esta sería la metodología a seguir para resolver este ejercicio. Espero te haya sido de utilidad para resolver tus dudas.